¿El infierno fue creado para el hombre o acaso tuvo otro fin? ¿Puede acaso un religioso ir al infierno? ¿Cuáles son las personas o aquellas personas que no entrarán en el reino de los cielos? Esas y más preguntas las trataremos de contestar el día de hoy. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Hemos estudiado a lo largo de las temporadas las bendiciones y el camino de Dios. Pero ¿qué crees? También es importante que nosotros estudiemos su contraparte, el infierno. Aunque no lo creas, sí, ¿sabes por qué? Porque si la gente no conoce de qué se debe de salvar, o tú no conoces por qué es tan importante tomar la decisión en aceptar a Cristo, a pesar de que ya lo hemos comentado varias veces, ¿cómo entonces entenderá que necesitan a Cristo, o que tú necesitas a Cristo, o que debes de pulir esa relación con Cristo? Es importante que tú y yo conozcamos aquel destino del cual pues hemos platicado apenas una superficie en varios estudios. Pero pero aquí entenderás el por qué el infierno no es como muchos piensan, sino mucho peor, mil veces peor. Este estudio también se va a dividir en varias partes. ¿Por qué? Por la dimensión también que influye en el infierno. Y de hecho hay muchas personas que piensan que en la Biblia solamente hay cosas buenas o en la Biblia piensan que siempre se encuentra pues cosas de Dios, cosas de amor y que en la Biblia no menciona absolutamente nada del infierno o muy pocas. ¿Pero qué crees? No, estamos en un error. En la Biblia creo que es en el libro en donde más se menciona el infierno y muchas personas pues no piensan igual, pero aquí en estos estudios pues vas a descubrir cómo sí sutilmente y también muy literalmente hay muchas apariciones acerca de este lugar en donde pues sí afectan a la vida de pues sí de todas las historias de la Biblia. Entonces pues esperemos que estos estudios divididos en estas partes pues te gusten y pues bueno, y sean del agrado para ti. Y también te respondan esas dudas que quizás algún día tuviste. Y bueno, uno de los temores más comunes del ser humano, tal cual, es lo que va a ocurrir con ellos después de su muerte. Esa es la duda, ¿verdad? Muchas religiones enseñan el concepto de que existe un lugar de castigo para aquellas personas que hacen lo malo, el llamado infierno. Pero si yo te preguntara a ti, ¿qué es el infierno? ¿Tú qué me responderías? Bueno, si no tienes una certeza de qué es el infierno, es un lugar de castigo eterno. No castigo pasajero o temporal. También hay que aprender a dimensionar eso. Un castigo eterno. En la Biblia tiene varios nombres. Seol, Hades, Lago de Fuego, entre otros. Y en ella encontrarás algunos elementos que componen a este llamado infierno. Entre ellos, fuego consumidor, flama eterna, el lago de fuego y azufre, la llama eterna, eh, entre muchos otros elementos por los cuales componen a este lugar. Pero aquí me desprende otra pregunta. ¿Para quién fue creado el infierno? Ah, caray. ¿Será que fue para nosotros o fue para alguien más? Porque muchos pensamos que el infierno lo creó Dios para los hombres pecadores. Pero, ¿y si te dijera que esa afirmación en esencia está errada? ¿Tú me creerías? Pues bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy. Y quiero que por favor abras tu Biblia inmediatamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, capítulo 25, versículo 41, y vamos a ver lo que dice ahí. Y este versículo dice lo siguiente: Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, qué increíble que la Biblia conteste a cualquier pregunta, ¿verdad? En este versículo podemos ver que el infierno no fue creado originalmente para el ser humano, sino para los ángeles que se rebelaron contra Dios y su líder, Lucero.
el ángel más hermoso de todos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero su orgullo, su vanidad, ese orgullo que mata, ¿verdad? Ese orgullo que quiebra los corazones de las personas, incluyendo también el de Lucero, convirtió a Lucero en Lucifer, Satanás, por querer ser más grande que Dios. Y es ahí donde es ahí donde aquella duda de si tú pensaste de que el infierno fue creado por Dios para el ser humano, estamos cayendo en un error, porque originalmente el infierno fue creado para los ángeles que se rebelaron, pero posteriormente, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, accedieron al pecado, y el hombre empezó a pecar y empezó a pervertirse, a corromperse, fue ahí entonces donde sí, efectivamente, el alma o el ser humano, ¿verdad? Se abrió el panorama para que fuera allá, pero no fue la intención original. Eso es lo que debemos de corregir. Pero para entender también este aspecto de Lucifer y todo, vamos por favor a abrir nuestra Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y veamos lo que dice. Y este versículo dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vámonos. Ok, el infierno está también compuesto por prisiones. ¿Para quién? Para aquellos demonios, bueno, en este caso, para aquellos ángeles que se rebelaron. Y bueno, aquí estamos viendo lo que te he explicado con anterioridad, de que el infierno fue creado originalmente para los ángeles, aquellos ángeles que se rebelaron, perdón, aquellos ángeles que se rebelaron. Y aquí dice, aquí mismo dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y arrojó al infierno aquellas prisiones de seguridad a aquellos ángeles que se rebelaron. Entonces, aquí ya tenemos un panorama más amplio del por qué podemos afirmar de que Dios no creó al infierno originalmente para el hombre, sino para los demonios. Ahora, ok, entonces hasta este punto tú me podrás decir, ok, ya entendí de que no se debe. Ya entendí de que el infierno no fue creado para los hombres originalmente, que fue creado para aquellos ángeles que se rebelaron, pero aquí se desprende también otro punto, y eso que también nosotros a veces entendemos de forma errónea. Quizás tú no, pero sí hay algunas personas que aún viendo la realidad de la situación en la que estamos pasando, piensan aún así que Dios es malo. ¿Verdad? Tú y yo quizás ya sabemos que no es así y que no es cierto, porque tú y yo vivimos una relación ya más personal con él, pero hay algunas personas que están allá afuera que piensan que Dios sigue siendo malo, o un dictador, o un opresor, o no sé de qué forma también la gente puede pensar de Dios. Pero ¿qué crees? Aquí hay otro punto que quiero tocar, que es: Dios no quiere que su creación vaya al infierno. Y eso es una afirmación que te puedo decir también. Porque mucha gente piensa que Dios elige a algunas personas y a otras las condena. Y no, no es así. Él lo que quiere o lo que quisiera es que la mayoría de las personas que están viviendo actualmente en el planeta Tierra se arrepientan y vayan a Él. Pero, oh corazón del ser humano, ¿verdad? Corrompido, de fácil, de fácil acceso para aquellos malos deseos, para los pecados, que tristemente corrompe a todo su esencia, y son las mismas decisiones del ser humano las que condenan al ser humano, no Dios, sino las decisiones de los hombres las que los mandan al infierno. Pero la mayoría de la gente no lo comprende. Entonces, bueno, Dios ama tanto a su creación que, como todo padre, le duele ver cuando sus hijos se pierden y hacen cosas terribles o cosas malas. Pero Él es un caballero en todo el sentido de la palabra. Quizás hasta esa palabra le puede quedar muy chica a Dios, ya que Él respeta algo que tú y yo tenemos: libertad. Sí, nuestra libertad o libre albedrío. Eso Dios lo respeta, nunca se mete con eso.
Y tristemente son las decisiones del hombre quien condenan al hombre, no Dios. Pero ¿sabes cómo te puedo asegurar que Dios no quiere que su creación vaya a ese destino? Te invito por favor nuevamente en el Nuevo Testamento a abrir Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y ve lo que dice. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la clave. Aquí te está diciendo cómo es lo que piensa Dios en relación a su creación y al que quiere que, bueno, desearía evitar que la mayoría de su creación se vaya al infierno. Pero es lo que te digo, Él es un caballero y respeta esa libertad que nos dio. Porque así como nosotros somos libres de hacer lo malo o de cometer pecado en las decisiones de nuestra vida, así también con esa libertad nosotros debemos de reconocer que está mal y volver a Él. No porque Dios nos obligue a regresar a Él, sino porque nosotros debemos de regresar a Él. Y es ahí donde entra otro papel, en donde, ¿qué es al final lo que condena? Quizás tú ya te sabes la respuesta. Quizás ya se te olvidó. No creo, pero bueno, quizás ya sabes la respuesta. Si te pregunté a ti, ¿qué es lo que condena o qué es lo que hace que te vayas al infierno? Muy bien, latinaste. El pecado, ¿verdad? El pecado es lo que condena. Al final eso es lo que mata. Y si pecas hay una consecuencia. Y no es ni pequeña ni momentánea, ¿verdad? Es una condena eterna y es una consecuencia eterna. Quizás tú y yo no lo dimensionamos así porque no estamos en aquel lugar, ¿verdad?, de castigo o de castigo eterno. Quizás la palabra eterno o para siempre o por siempre o nunca nosotros no la llegamos a comprender o todo ser humano no la llega a comprender porque nosotros vivimos en un mundo temporal o un mundo en donde todo tiene fecha de caducidad, incluyéndonos, ¿verdad? Lo que es inevitable es la muerte, al menos en este mundo, ¿verdad? Lo que no se puede regresar, lo que no, por más que trates con medicamentos, con sustancias, con que la ciencia avance, etcétera, lo que es algo inevitable es la muerte. Eso es un hecho. Y cuando nosotros nos metemos con palabras como eterno, nunca, para siempre, nos llega a complicar comprender, ¿verdad? Comprender esto. Nosotros vimos con anterioridad de que si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hacemos o seguimos sus mandamientos, perdón, nosotros enfocamos nuestra relación en Cristo, vamos a estar con Él, con Dios, para siempre. Y quizás tú y yo ya nos imaginamos estar en esa palabra para siempre con Dios, pero imagínate el lado opuesto, estar para siempre en ese castigo eterno, en esa flama, sin la presencia de Dios. Ya empieza a tornarse difícil y complicado, ¿verdad? O sea, tú estando en el presente, tú puedes tener problemas, aflicciones, puedes tener necesidad de algo, puedes presenciar cosas muy malas, pero aún así, la presencia de Dios ronda por aquí, ronda a tu alrededor. Aún así la esperanza vive, aún así la fe está intacta, a pesar de que tengas un problema o aflicción. Ahora imagínate ese lugar de castigo en donde la presencia de Dios no existe, donde la presencia de Dios está en silencio, donde no hay ni un destello de esperanza. ¿Tú te imaginas eso? Ese es el infierno. Así está compuesto el infierno. Es por eso tanta preocupación de la gente, o cuando tú veas en la calle a personas predicándole a otra persona, los juzgamos. No, hombre, yo no haría eso.
no haría eso en público. No, hombre, está mal que prediquen aquí o que le compartan de Dios en un momento en donde tú te estás relajando y quién sabe qué. ¿Ves por qué también es la importancia de predicarles? Y sí, quizás quizás debe de haber momentos específicos, pero ¿qué crees? El ser humano nunca va a tener un tiempo específico para Dios. O sea, me refiero de que el ser humano lo que menos va a querer es tener un tiempo con Dios. Algunos, no generalizo, algunos. Pero por ejemplo, yo en lo particular, no sé si a ti te pasó en lo personal, pero yo en lo particular siempre daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y creo que dejaba a Dios, no creo, dejaba a Dios al final. O sea, como que tengo tiempo para todo, pero menos tengo tiempo para Dios. Es por eso que también las veces que les predican o que buscan evangelizar, a veces son en etapas en tu vida o en tiempos en tu vida en donde quizás ni siquiera te ibas a pensar que al salir a X lugar a divertirte o a relajarte o a distraerte, ahí en ese momento te salieron a predicar, ¿no? Y te compartieron de que te necesitas arrepentirte, de que Jesús es la puerta, la salvación. Pero pero ahora ves cuán importante es predicarle a las personas. Y no me refiero a predicarles literalmente el infierno. No, no me refiero a eso. Pero me refiero de que sí debes al momento de que tú le estés compartiendo a una persona, decirle el por qué necesita ser salvada. Porque si no comprende el por qué necesita ser salvada, ¿cómo esa persona va a querer salvarse? ¿Sabes? O sea, si no comprende la consecuencia o el nivel del problema, ¿cómo puede entonces reaccionar la persona y decir, claro, necesito a Cristo? O claro, tienes razón. Es por eso que sí es importante que cuando tú llegues a compartirle a una persona, también le compartas aquel lugar de castigo. Porque así nosotros, tal vez como seres humanos, estamos llamados o sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, siempre es alertado del peligro, ¿verdad? Cuando estás quizás en un acantilado, cuando estás en las alturas, cuando tienes una fobia, no sé, o algo, nuestro cuerpo nos altera y dice, oye, oye, peligro, aguas con esto, agua. Pues ahora imagínate que este sentido del cuerpo o esa alerta sea de tu espíritu, de peligro. Esta persona tiene razón. Y créeme, todas las personas que viven en el planeta Tierra, todas, tienen algo que siempre las va a delatar. Tienen algo que siempre las va a quebrar. Tienen algo que siempre van a decir si es cierto. Esta chica o este chico que me está predicando, perdón, tiene razón. ¿Sabes qué es? La conciencia. La conciencia. Porque todo ser humano, todo no es bueno, no hay ningún ser humano bueno. Habrá personas que hagan buenas acciones, pero no hay ningún ser humano bueno en su totalidad. Y siempre el remordimiento, la conciencia, es la que va a decir, sí, es cierto, necesito a alguien, a Cristo, para que no me vaya a ese lago de fuego o a ese destino eterno, ¿correcto? Entonces, el pecado es el que condena y el que mata. Y cuando accedes al pecado o cuando pecas, tú inmediatamente eres condenado. Así tal cual. Cuando tú hayas mentido, por ejemplo, algo tan chiquito. Si tú mientes, ya estás condenado. Solo con una mentira, ¿eh? Puede ser blanca o una mentira gris. Mira, en primer lugar, no hay escalas de mentiras y no hay escalas en pecados. Pecado es pecado. No hay pecado bueno, pecado malo, no hay pecado color gris, no hay pecado color negro, no hay pecado color blanco. Pecado es pecado. Y en esencia es el pecado el que te manda al infierno. Y no importa qué pecado puede ser. Mentira, el orgullo, matar a alguien, robar, violar. No importa el pecado. No importa cuál pecado es o hayas cometido. Todos te conducen a un mismo lugar. Eso es importante entenderlo.
Y quiero que por favor ahora abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9, y veamos lo que dice. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Te hago esta pregunta. Ya leyendo o escuchando este versículo, ¿tú te imaginas un lugar sin la presencia de Dios? ¿En realidad lo dimensionas? ¿Un lugar sin esperanza? ¿Sin esa luz? ¿Sin Dios? ¿Tú te imaginas un lugar sin la presencia de Dios? Piénsalo bien. ¿Sin amor? ¿Sin esperanza? ¿Sin fe? ¿Sin felicidad? ¿Sin justicia? ¿Te imaginas ese lugar en serio? Y eso es lo que compone el infierno. Aparte de ser un lugar de castigo eterno, un lugar sin la presencia de Dios, sin esperanza. ¿Y qué crees? Hay una descripción también en la Biblia de personas que irán a ese castigo eterno en la Biblia. Y está en 2 lugares de la Biblia. De hecho, también influye en muchos, ¿verdad? Pero yo te voy a dar los más importantes o que se resaltan más. Y está en Apocalipsis 21:8. Está en el Nuevo Testamento y está ya no hay pierde. Creo que ya es fácil de buscar Apocalipsis porque es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 21:8 y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero hay que analizar esto. Los cobardes e incrédulos. Ah, caray. ¿También? Sí, también. Los abominables y homicidas. Ok, Jesús, estoy de acuerdo. Los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios? Personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿También esos, Jesús? También esos. Y hechiceros. Ok, adivinación. Todo lo que tiene que ver con las cartas, con los astros. ¿También esos? Sí. Los idólatras. Ándale, la idolatría siempre, siempre está aquí, ¿verdad? Y todos los mentirosos. No, 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 Jesús, ¿cómo, cómo? O sea, también por una mentirita chiquita me puedo condenar. Sí, y aquí lo dice. Entonces, mira, no quiero que estos versículos sean un ataque a alguien. Solamente céntrate en lo chiquito, por así decirlo, porque te digo que en la escala de los pecados no hay escalas, todos los pecados son igual, pero céntrate solamente en la mentira. ¿Tú has mentido? ¿Tú has mentido? ¿Tu amigo, tu amigo ha mentido? ¿Tu mamá ha mentido? ¿Tu papá ha mentido? Con eso, con ese chiquito, por así decirlo, ¿verdad? Con ese chiquito pecado, ya estás condenado o ya están condenados. Solo con mentir. No te centres quizás en los demás. Ahora ves la dimensión que es el compartir y el por qué lo debes de hacer. Bueno, sugerencia, ¿verdad? No se te obliga, pero ¿por qué deberías de hacerlo? Solamente con la mentira una persona puede ir condenada directamente al infierno. Con una mentira. ¡Wow! Y vamos a ver el otro versículo. Y el otro versículo está en 1 Corintios 6:9, igual en el Nuevo Testamento. Y vuelve aquí una descripción más de las personas que no irán al cielo y que irán pues, al infierno, ¿verdad? Que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, vamos a seguir con el 10,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Como analizamos el otro, regresemos a este. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ok, una persona injusta tiene razón, ok, ahí sí concuerdo. No erréis, ni los fornicarios, nuevamente mencionan a ellos, ni los idólatras, también los mencionan, ni los adúlteros, ándale, adúlteros, ¿qué es adulterar? Em, lo habíamos visto también en otros estudios, cuando Jesús mencionaba de que si tú adulterabas, si tú deseabas con tus ojos a un hombre o a una mujer y en tu mente eh, pasaran escenas, ¿verdad? Que sabes que están mal, de deseo o etcétera, tú en ese momento quizás no accediste al pecado directamente a la fornicación, ¿verdad? Al llegar a fornicar, pero sí adulteraste en tu corazón. Entonces, y eso pasa a muchas personas. Pasa a muchas personas el que solamente al ver a un hombre o a una mujer la codician, la desean o lo desean. Y eso se vuelve en adulterio, en adulterar. Entonces fíjate, también eso también está mal y te puede condenar pues, al infierno. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, aquí ya sabes, creo que es muy específico a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y también es el lado opuesto, ¿eh? Las niñas con niñas. Em, y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no las pueden dejar ser feliz o respetar o, o etcétera, ¿no? Entonces, digo, ese estudio quizás lo vamos a hacer después porque es un estudio en donde sí debe de profundizar, pero, pero ¿qué crees? O sea, Dios fue un Dios de orden y lo hemos platicado en varios estudios. Dios es un Dios de orden y Dios crea o hizo su creación con un fin. Y tú lo puedes ver desde Génesis. Por eso te invito a que leas la Biblia, para que tú también tengas esos argumentos y que no te dejes engañar por doctrinas o por la ciencia también que puede influir. Pero te puedo decir de una vez de que en la actualidad en la ciencia no hay ningún documento, no hay ningún estudio que pueda avalar que una persona pueda nacer así. Eso para entrarse, ¿eh? Eso de una vez de entrada. No hay ningún documento científico, si crees en la ciencia, que pueda avalar de que una persona pueda nacer así. ¿Sabes por qué no puede existir eso? Porque eso significaría que Dios sería injusto con esa persona desde su nacimiento. Y Dios no es injusto. Y eso tristemente, los comportamientos que salen de esas personas son tristemente o por lo que ven, que son influenciados, por un maltrato, por un abuso, por que no está papá o mamá juntos, que estén separados. Entonces, son muchos patrones que el niño o la niña crean cuando crecen, pero no te pueden decir que nacieron así, ¿sabes? O sea, a lo que me refiero. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Por qué no pueden decir eso? ¿O por qué no? Sí, ¿por qué no pueden decir eso? Porque eso significa que Dios fue injusto con ellos. Y desde el nacimiento ya los condenó. Pero ya pensándolo con lógica, tú dices, tienes razón, o sea, no puede Dios ser injusto con alguien, porque entonces, ¿para qué nació esa persona si ya fue condenada desde un principio? ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso digo, no nos vamos a meter tanto en este tema, pero sí quería comentarlo. Quizás se va a abrir un estudio en particular de eso, si tú también tienes el interés de eso. Pero sí, efectivamente, y lo vimos en la corrupción del mundo. No son las personas las que son las malas en el cuento o en la situación, sino son las acciones de las personas las que efectivamente contradicen lo que originalmente Dios pensó. Y es el pecado, ¿verdad? Entonces, siempre hay que recalcar que no es contra las personas,
sino contra las acciones de las personas. Eso es lo que las condena. ¿Qué es lo que te digo? Son las decisiones que cada uno toma. Y después dice, ni los ladrones. Ok, concuerdo, sí, los ladrones no deben de entrar al reino de Dios. Ni los avaros, ándale. Aquella persona que codicia también el dinero, ¿verdad? Y que son tacaños, ¿verdad? Entonces también ellos, ni los borrachos. No, 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 Jesús. ¿Quieres decir que también los que se toman muchas copas, después tienen una cruda tremenda, también esos? También. Aquí lo dice claramente. Ni los maldicientes, aquellas personas igual, ¿verdad? Que siempre tienen un comentario negativo, siempre te andan echando pestes, ¿verdad? Esas personas tú dices, bueno, ok, esas personas sí, muy bien. Ni los estafadores, correcto, también, heredarán el reino de Dios. Fíjate, o sea, ya tenemos un panorama también de las personas, de cuáles son las personas, perdón, que pueden ir al infierno, a ese lugar de castigo eterno, ¿verdad? Y quiero que por favor también abras tu Biblia en Mateo 13, en el Nuevo Testamento, Mateo 13, capítulo 13, versículo 40 al 42, y veamos lo que dice. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otro también descripción de ese lugar, horno de fuego. Ámonos. Entonces, algún día vendrá Cristo y con sus ángeles les dirá, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, a ellos me los reúnes y los mandas al lago de fuego y azufre, a ese horno de fuego, a ese lugar de perdición. ¿Pero por qué? Porque ellos engañaron a muchas personas, porque ellos mataron, porque ellos violaron, porque ellos están corrompidos, porque ellos cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no quisieron hacerlo y decidieron por voluntad propia seguir por su mal camino. Ah, ¿verdad? Es ahí donde ya cambia la cosa. Pero, bueno, quizás estos estudios suenan incómodos, y son incómodos, porque obviamente pues a nadie le gusta hablar de el infierno, ¿verdad? Y menos de que tú seas condenado o alguien de tu familia sea condenada. Incluso me incluyo, ¿verdad? A nadie nos gusta este tema, pero sí debemos de conocerlo. Sí debemos de aprender a dimensionar la necesidad que tú y yo tenemos. ¿De quién? De Dios. Entonces, quiero también decirte que hay dos puertas. Hay dos puertas que te conducen a dos lugares distintos. Pero la decisión está en ti. Y en cada persona también individualmente. No es 1, 2, 3 por mi familia. O yo ya me salvé y toda mi familia también ya salva. No. La salvación es individualmente. La primer puerta es aquella de muerte y de desolación. Y quiero que por favor, para conocer esta puerta, abras tu Biblia en Mateo 7, está en el Nuevo Testamento, Mateo 7, versículo 13, y ve lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En primer lugar te están diciendo que amplia es la puerta y tristemente muchos entran en ella. ¿En qué puerta? En la puerta del pecado. En la puerta que te lleva directito al infierno. Precisamente porque por voluntad propia decidimos pecar, seguir pecando y vivir la vida como más nos parece, ¿verdad? Entonces, tristemente muchas personas acceden a esa puerta. Y la otra puerta, la puerta de la vida eterna, la que en teoría todos deberíamos de tomar, la puedes encontrar en Apocalipsis 3:20. Y en Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Y la pregunta es, ¿por qué puerta tú decidirás pasar? Esa es la pregunta. ¿Por qué puerta tú decidirás pasar? Espero que te haya gustado este estudio. Espero que también haya sido de aliento para tu vida, que te haya abierto un poquito el panorama de aquel lugar de castigo, de aquel lugar que yo sé que nadie quiere ir. Y en esta serie vamos a ver cómo se compone el infierno, ¿vale? Entonces vamos a tener más capítulos de esta serie de infierno y, y vamos a conocer ya a grandes rasgos cómo fue creado. Vamos a conocer también cómo describe la Biblia el infierno, porque sí, hay una parte en donde describe tal cual, y eso en el ejemplo de un alma, qué tormento está pasando. Entonces, ojalá, ojalá estos estudios sí sean, bueno, sí los lleves a cabo, todos, no nada más me refiero a este, que cada estudio sí influye en la decisión que tomes al día, en el reaccionar ante los problemas, ante las injusticias quizás que estás viviendo, que estos estudios sean también para que tú y tu relación con Dios tomen fuerza cada día y se afirmen cada día, ¿vale? ¿Qué te parece si oramos? Dios, te damos gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí, por permitirnos esta enseñanza, Padre, que se ha desprendido en esta temporada de lo que dice la Biblia. Te pedimos por favor para que si un familiar, si un ser querido o si yo ya estamos destinados a ese infierno, te pedimos que por favor tú entres a nuestra vida, que tú nos aceptes en tu reino y para aceptarnos pues nosotros debemos de arrepentirnos, debemos de arreglar cuentas contigo y te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, por las malas decisiones, por los malos, por el mal carácter que a veces cargamos. Te pedimos por favor perdón y queremos enderezar ese camino para que nuevamente nos lleve a ti directamente. Yo tomo la decisión de no abrir la puerta del infierno, sino abrir la puerta de la vida eterna que está en ti. Por eso también te digo nuevamente que quiero que seas el Señor de mi vida, mi Salvador personal. Y quiero que por favor tú me abras puertas, que tú derribes a mis enemigos a la izquierda y a la derecha, que sea un camino claro y concreto, directo a ti. Te pido por favor, por mi alma, por mi vida, para que tú seas como ese Padre amoroso y consolador en aquellos momentos difíciles. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues espero que te haya gustado nuevamente este estudio. Te pido que ores mucho por todas las personas que están en este grupo, por los estudios también y por la situación que estamos pasando en la actualidad, ¿vale? Que Dios te bendiga, cuídate mucho y que tengas un inicio de semana increíble. Dios te bendiga.